Eres todo ¿A Dios. cuántos les gusta la fruta? ¿Todos? Es buena, ¿verdad? Ok. Yo creo que cada quien tiene una fruta favorita o nos deleitamos comiendo alguna fruta. Acompáñenme a leer, por favor, Génesis, capítulo 1, del 9 al 13. Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Y vio Dios que era qué? Bueno. Dijo después Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Entonces, en el mundo natural, una planta saludable siempre genera un fruto. Y fue diseñada para producir según el género. Entendemos que un árbol de manzanas solamente puede dar manzanas, un naranjo solamente puede dar naranjas, y así cada uno según su género. Pero muchas veces no podemos conocer el árbol hasta que no conocemos el fruto. Yo creo que solamente los que son expertos en botánica o en biología o que les gusta estudiar las plantas pueden conocer a lo mejor un árbol por las características físicas del árbol y sin ver el fruto. Pero los simples mortales que solamente consumimos, pues no podemos más que solamente identificando el fruto, ¿no? Entonces, podemos identificar a través del fruto si el árbol es de mango, de pera, de manzana. ¿Sí? Pues muchas veces lo hemos probado y hay árboles que dan buen fruto, pero también hay árboles que dan un mal fruto o que no dan fruto. ¿Sí? Tal vez son frutos ácidos o incluso tóxicos o dañinos para nosotros y no los podemos consumir. Pero lo que no vamos a poder identificar realmente es, así como a los árboles por el fruto, ¿cómo podemos identificar a los hombres? ¿Sí? Si son buenos o son malos, solamente a través del fruto que dan. Vamos a Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en el siguiente versículo pues dice que solamente Dios es el que escudriña los corazones. Entonces nosotros no podemos conocer el corazón de los hombres, pero lo que sí podemos ver es su fruto, su conducta, sus acciones, su comportamiento, su forma de hablar, sus palabras. De esa manera podemos reconocer a las personas a través de sus frutos, a través de su carácter. ¿Sí? Y Jesús nos compara con árboles. Vamos a Mateo 7, del 16 al 20. Y esto refuerza lo que comentamos ahorita. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y también Jesús nos dijo en Juan 15:16, yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Entonces nosotros fuimos llamados a dar fruto. Y así como los árboles, el hombre tiene la capacidad de crecer, tiene la capacidad de nutrirse en Dios y dar fruto de acuerdo a su género. Al igual que, como comentábamos, un árbol no nos puede dar dos frutos distintos, nosotros tampoco podemos dar dos frutos. Dice en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Entonces, nosotros
de nuestro corazón, de lo que nos alimentamos, de lo que lo vamos llenando, pues es de lo que nosotros mismos estamos transmitiendo a los demás. Es el mismo fruto que estamos hablando, es el mismo fruto que estamos llevando a las personas que nos rodean. Y podemos manifestar solamente una de dos, o frutos buenos o frutos malos, y mediante el fruto se nos conoce. Es que se puede determinar qué tipo de árbol somos, es que se puede ver a través de nuestras obras, a través de nuestra conducta, ¿sí? A quién servimos. ¿Sí? Entonces, existen dos tipos de fruto que pueden manifestarse en nuestras vidas, y en la Escritura nos habla de estos dos frutos. Unos de ellos son los frutos del Espíritu y otros son los frutos de la carne. Todos conocemos los frutos del Espíritu, no lo sabemos de memoria. ¿Quién se lo sabe? ¿Cuáles son? A ver. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ok, ¿sí? Entonces los frutos son reflejo de lo que estamos viviendo día a día, ahora que hemos sido transformados, ahora que venimos a caminar con Cristo, ¿sí? Ahora que nos hemos entregado, ¿sí? Es que se manifiestan estos frutos. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, una vez que venimos a Cristo, somos transformados, dejamos el viejo hombre, cambia nuestra manera de vivir y es así que entonces empezamos a manifestar los frutos del Espíritu. ¿Y qué son los frutos del Espíritu? Ahora que hemos dejado esta vieja manera de vivir, los frutos del Espíritu son reflejo del carácter de Cristo, son reflejo de la transformación que Él está haciendo en nuestra vida. Podemos manifestar su amor, podemos manifestar su paz, podemos manifestar su fe. ¿Y para quién son los frutos? ¿Para nosotros? Los frutos, así como en la naturaleza, cae un fruto de un árbol y sirve para el consumo del hombre y el consumo de los animales y dan alimento. De igual manera los frutos espirituales crecen y se desarrollan en nosotros como personas. No para nosotros mismos, sino para compartir y para beneficio de nuestro prójimo. Si yo amo, ¿a quién amo? Si me gozo, ¿con quién me gozo? ¿Sí? ¿A quién doy paz? ¿A quién le tengo paciencia? ¿Sí? ¿Con quién soy bueno? ¿A quién manifiesto la bondad de Dios? ¿Con quién comparto mi fe? ¿Para quién soy manso? ¿Y a quién beneficia mi templanza? Entonces todos los frutos son para compartir con la gente que nos rodea. ¿Y por qué es importante el fruto? Hemos visto que un fruto natural nos alimenta, nos provee de vitaminas, minerales, calorías, proteína puede ser incluso, ¿sí? De igual manera el fruto del Espíritu sirve para alimentar a los demás, fortalece a los que están alrededor de nosotros. Aquí en la congregación nos fortalecemos entre nosotros manifestando los frutos de Dios. El fruto del Espíritu nos ayuda a ser de bendición, a ministrar a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿sí? A los hermanos en Cristo, a las personas que trabajan con nosotros y a todos aquellos con los que tenemos relación. Y es de la manera que reflejamos el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Aparte, son evidencia de una vida sana, de una salud espiritual sana. Porque cuando manifestamos esto quiere decir que el Señor nos está alimentando, que estamos conectados a la vid y que de esa manera estamos manifestando los frutos, ¿sí? Que estamos creciendo en Dios. Y también contribuyen a la edificación y al crecimiento del cuerpo de Cristo, porque nos ayudan a evangelizar, nos ayudan a manifestarle a otras personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Antes era distinto, antes me enojaba, antes hacía las cosas malas. Bueno, pues ahora soy bueno, ahora manifiesto el amor, manifiesto el gozo y todo eso la gente lo ve. Todo eso la gente puede percibir que ahora hay algo distinto en nosotros. Entonces existen dos tipos de fruto, el fruto bueno
que representa las buenas acciones, el amor y la misericordia de Dios, la templanza, la bondad, y pertenecen al espíritu, como lo habíamos comentado. Pero existe también el fruto malo, donde se manifiesta el odio, el rencor, las envidias, las mentiras, las discordias, toda acción contraria a la palabra, y estos pertenecen a la carne. Entonces los frutos buenos pertenecen al espíritu y los frutos malos pertenecen a la carne. Y estos frutos se contradicen entre sí, ya que la carne tiene el deseo natural por los deleites de esta tierra, mientras que el espíritu anhela los atributos celestiales de parte de Dios. Entonces todo el tiempo estos frutos están contradiciéndose, por lo que no podemos manifestar también dos tipos de fruto, que era con lo que comentábamos ahorita. Así como lo natural no puede dar dos tipos de fruta, nosotros tampoco podemos dar dos tipos de frutos. Y esto lo vemos en Gálatas 5, del 16 al 21. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Ese es el título. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, así como existen los frutos del espíritu, pues existen también los frutos de la carne. Entonces, mi palabra para ustedes el día de hoy es preguntarles y que hagamos un poco de una retrospectiva y analicemos nuestra vida. ¿Qué tipo de frutos estoy dando yo? ¿Qué tipo de árbol soy? La gente me conoce por el fruto que yo manifiesto. La gente me conoce por el reflejo de Cristo en mi vida, o me conoce por mis malos hábitos, por mis malas acciones, por mis malos manejos o lo malo que hago delante de la gente. También podemos encontrar que puede haber un fruto fingido, pues hay árboles que fingen dar fruto. Vamos a Marcos 11, del 12 al 14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La higuera prometía frutos, tenía hojas, y los higos aparecen antes de las hojas, pero no había nada. Entonces, lo mismo pasa a veces con nosotros. Parece que damos fruto, parece que estamos plantados, pero no estamos dando un fruto bueno o no hay ningún fruto en nosotros. Podemos fingir dar amor, podemos fingir hacer lo bueno, y como decíamos, engañoso es el corazón, y ante la gente podemos engañar a los demás, pero Dios no puede ser burlado. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, Dios conoce las intenciones con las que hacemos las cosas, y pues obviamente Él sabe qué es lo que hay detrás de cada uno de nuestros actos. Cuando el Señor vino a buscar su pueblo, se encontró con gente que conocía la palabra, con fariseos, con maestros, con escribas, y todos ellos conocían, mas sin embargo no actuaban conforme a la palabra. Fingían servir a Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces sí podemos fingir estar haciendo lo bueno y estar engañando a los demás. Pero Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tarde que temprano va a haber un fruto de lo que nosotros estemos sembrando.
tarde o temprano va a haber un fruto de nuestros actos y eso vamos a cosechar. Podemos estar aquí, pero a lo mejor podemos no estar experimentando un gozo, no estar experimentando una fe verdadera, no estar experimentando el amor, ¿sí? Y necesitamos analizar nuestra vida y ver qué tipo de árbol somos y qué fruto estamos dando. Cuando amamos y deseamos y buscamos las mismas cosas que el resto de la gente, ¿realmente estamos amando al mundo? ¿Realmente estamos amando lo que hay fuera de Dios? Porque nuestras vidas tal vez estén llenas de actividades dentro de la iglesia, pero a menudo no nos damos cuenta de que no estamos dando fruto, porque seguimos amando lo que hay allá afuera. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cómo podemos dar buen fruto? ¿Qué se imaginan que podemos hacer para estar dando buen fruto? Jesús nos lo dijo claramente, dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Vamos a Juan 15 del 1 al 17. Juan 15 del 1 al 17 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces nosotros, ¿a quién debemos de estar apegados? A Cristo. Permanecer firmemente y unidos a la vid. ¿Sí? Debemos permanecer conectados a Él, debemos permanecer alimentándonos de Él, porque eso es lo que nos va a nutrir para nosotros poder dar a los demás, para nosotros poder manifestar esos frutos, para nosotros poder de alguna manera crecer y florecer en esa parte. ¿Sí? Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando ignoramos la comunión con Dios, cuando estamos ignorando su palabra, cuando dejamos de orar, pues nos empezamos a secar, nos empezamos a marchitar. Y fuera de la vid, pues nada podemos hacer. Podemos perecer, podemos morir por alejarnos. Por eso debemos analizar nuestra vida y examinar si estamos verdaderamente apegados a la vid. Si somos un pámpano que realmente esté recibiendo los nutrientes de Jesús, porque si no nuestras vidas van a dejar de dar fruto. Entonces, ¿quién es la vid verdadera? Jesús. ¿Sí? ¿Quién es el labrador? El Padre es el labrador. Él es el que se encarga de podar, Él es el que se encarga de cuidar, de nutrir, de abonar, de regar, para que esta planta, para que nosotros mismos podamos crecer, para que podamos tener fruto. ¿Sí? ¿Quiénes son las ramas que dan fruto a los pámpanos? Nosotros. ¿Sí? Debemos de ser nosotros. Y también entendemos que puede haber ramas falsas, como escuchábamos ahorita, que el Padre tiene que sacar, que el Padre tiene que ir podando, ¿sí? Para que podamos seguir creciendo, para que siga habiendo más fruto. ¿Sí? Y el fruto, pues es el resultado de la manifestación del Espíritu en nosotros. Y a partir de esta ilustración podemos aprender 7 cosas importantes para nuestras vidas.
Número 1, que hay vides falsas. Jesús se describe a sí mismo como la vid verdadera. Entonces quiere decir que hay falsos maestros, que hay vides falsas, y que si no tenemos cuidado o no llevamos todo conocimiento a filtrarlo a través de la palabra para ver si es correcto, para saber si verdaderamente ese conocimiento agrada o no a Dios, pues podemos caer en doctrinas que no son agradables a Él, en doctrinas falsas. Y esto nos puede llevar a la perdición. Entonces, todo conocimiento que llegue a nosotros hay que filtrarlo por la Escritura. Número 2, lo que significa permanecer en Él. Permanecer en Él significa llevar fruto, un fruto que solo puede surgir a través de caminar con el Espíritu, a través de tener este estilo de vida, de ir con Jesús todos los días. ¿Sí? Como hemos aprendido en nuestros tiempos de discipulado, de estar pegados, de cumplir con nuestros tiempos en oración y de estar caminando continuamente con el Señor. Su palabra misma dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, llevaremos fruto. ¿Sí? Número 3, que debemos ser podados. Muchas veces no nos gusta que el Señor venga y nos quite lo que no nos sirve. No nos gusta que el Señor venga y rompa las ramitas que nos están haciendo daño, que nos están llevando a caer en situaciones en las que no debemos, que nos están impidiendo tener fruto o que están dando un fruto que no sirve o que no agrada a Dios. Entonces Él como labrador viene y poda, viene y corta, y pues obviamente para nosotros es incómodo, ¿sí? Pero al final esto nos va a llevar a dar más fruto. Un fruto que se vuelva perfecto, abundante y en su tiempo. Él es el que se encargará de meter la mano en nuestros corazones y sacar todo aquello que no nos agrada. Todo esto lo conocemos como pruebas en ocasiones en nuestra vida, pero que al final también, si estamos agarrados a la vid en esa prueba, pues vamos a salir vencedores. Número 4, la herramienta que usa el labrador. ¿Qué herramienta utiliza Dios para confrontarnos? ¿Qué herramienta utiliza para limpiarnos? ¿Qué herramienta utiliza para nutrirnos? Su palabra. ¿Sí? Leíamos también ahí en el versículo anterior, decía, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. ¿Sí? Entonces, es decir, esa palabra es la que nos disciplina, esa palabra es la que nos exhorta, esa palabra es la que nos limpia, esa palabra, esa exposición a la palabra es la que nos mantiene también alineados, es la que nos mantiene limpios para Dios, la que nos mantiene santificados para cada día ser más parecidos a Jesús. Número 5, aferrados a la vid. Así como toda rama que requiere estar aferrada al tallo, que viene del suelo, al tronco, para poder ser nutrida y al final manifestar un fruto, nosotros tenemos que estar también aferrados a la vid. Si queremos florecer, si queremos dar fruto, porque no puede ser de otra manera. Tenemos que tener una dependencia total y una sujeción. Por nuestros propios medios no podemos dar un buen fruto. Número 6, las ramas falsas. Y este punto pues es simple de entender. O sea, verdaderamente somos verdaderos delante de Dios cuando estamos manifestando el fruto que leíamos en Gálatas. El mismo fruto del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas y es cuando entendemos que somos verdaderos delante de Dios. Que tenemos un anhelo verdadero de vivir conforme a sus mandatos, que tenemos un anhelo verdadero por seguirle, ¿sí? Porque como veíamos, pudiéramos manifestar un fruto falso. Entonces, hay dos tipos de ramas, las que producen y las que no producen, pero nosotros también decidimos qué tipo de rama queremos ser.
En nosotros está la decisión de si queremos permanecer en Dios, de si queremos llevar fruto, de si queremos bendecir a quienes nos rodean a través de estos frutos, ¿sí? De tener una completa dependencia de Él, ¿sí? O de quedarnos separados y secarnos. Cada quien decide si quiere o no llevar fruto. Y número 7, lo que significa llevar fruto. Está claro que nosotros como creyentes hemos sido llamados a llevar fruto. No es opcional, porque es una manifestación de parte de Dios. A través de su obediencia, a través de la palabra y a través de las indicaciones que Él nos va dando, Él va nutriendo, Él nos va llenando de su palabra y el fruto va creciendo. Y llevar su fruto solamente es a través de su poder que se puede dar, pero estos frutos espirituales nos llevan a nosotros poder compartir a las demás personas, con el propósito de que nos reproduzcamos, con el propósito de que demos más a aquellos que no lo tienen y con el propósito de que le conozcan a Él a través de lo que yo estoy reproduciendo, porque se reproduce el carácter de Cristo en mí y yo al mismo tiempo lo comparto con los demás. Y esto es lo que glorifica al Padre, por eso dice que se glorifica en que llevemos mucho fruto. Nuestra unión con Cristo nos lleva a llevar a dar ese mucho fruto. ¿Sí? Y es el propósito con el que fuimos creados, llevar fruto de parte de Dios. Entonces, ¿creen que un árbol, o más bien, que el lugar donde está plantado un árbol tenga mucho que ver entre si pueda florecer o no? ¿Sí? ¿Dónde estamos plantados? ¿Dónde estamos plantados en este momento en nuestra vida? ¿Dónde estamos dando fruto? Dice el Salmo 1, del 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Todo el tiempo estará siendo regado, todo el tiempo será siendo alimentado para que dé su fruto en su tiempo y su hoja nunca caiga. Entonces, estar plantado en el lugar correcto, en el lugar apropiado, nos ayuda a poder fructificar, ¿sí? Para poder perseverar en el camino de Dios, para poder llevar más fruto, para poder compartir a otros, para poder reproducirnos. Entonces, si no estamos plantados en el lugar correcto, pues no podemos dar buenos frutos, no nos estamos alimentando de lo correcto. Y tenemos que entender que así como los frutos del Espíritu traen bendiciones a nuestra vida, también los frutos de la carne traen consecuencias. Conforme obremos, conforme hagamos aquello que está en el anhelo de nuestro corazón, pues también van a venir consecuencias buenas o malas. Y así como los árboles dan su fruto en su tiempo, pues muchas veces nos desesperamos porque creemos que no estamos dando fruto o nos desanimamos, pero tenemos que seguir plantados, tenemos que seguir nutriéndonos para que el Señor en su momento, así como dice la Escritura, que dé su fruto a su tiempo. No va a ser en todo momento. Los árboles no todo el año dan fruto, solamente dan fruto en una temporada. Todo el demás tiempo durante ese proceso, ¿qué está haciendo el árbol? Está siendo procesado, está siendo alimentado, está siendo regado, está siendo abonado, está siendo podado para que entonces en algún tiempo, en algún momento, lleve un fruto. Entonces tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir nosotros anhelando llevar ese fruto y mientras tanto, ¿qué debemos de estar haciendo? Alimentándonos en comunión con Dios, buscando de su palabra, en contacto con Él todo el tiempo para que en su momento llevemos fruto. Entonces, no podemos
dar buenos frutos en nuestra vida si primeramente no somos buenos árboles? ¿Dónde estamos plantados? ¿A dónde nos llamó Dios, pero a dónde nos fuimos nosotros? Todo esto hará que nuestros frutos sean buenos o sean malos, según el lugar donde estemos, según de lo que nos estemos alimentando, según de todo aquello que estemos abonando a nuestro corazón. De todo eso va a salir. Queremos dar frutos buenos y abundantes para la gloria de Dios, pues tenemos que estar buscando continuamente de su palabra. Entonces, si pusimos atención a todos estos pasajes, vemos que también hay una advertencia muy puntual para todos aquellos árboles que no dan fruto. ¿Qué va a pasar con ellos? Todas aquellas ramas que no están floreciendo, dice que el labrador viene y las poda y quita lo que no sirve. Y todos aquellos árboles que no sirven también, ¿qué va a hacer? Van a ser cortados. Vamos a Lucas 3, 9. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y leíamos en el pasaje anterior que también pues todo aquello que se desecha, se echa al fuego y se consume. Entonces, ¿qué queremos para nuestra vida? ¿Qué tipo de árbol queremos ser? ¿Dónde queremos estar plantados? ¿Y queremos que pase o no pase por nosotros esa hacha que ya está preparada? Entonces el fruto, el testimonio, los hechos, las palabras, las actitudes nos identifican como ¿qué? Nos identifican como hijos de Dios. Ese fruto nos identifica como hijo de Dios. Y así como por el fruto se conoce el árbol, también por nuestros frutos se nos conoce a nosotros. Nosotros que ya conocemos de su palabra, nosotros que ya sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros, qué frutos deberíamos de estar dando. Recuerden que nosotros fuimos apartados, fuimos santificados, leíamos que por su palabra Él ya nos limpió, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos de estar dando buenos frutos. No deberíamos de estar produciendo ni malos frutos, ni deberíamos de ser árboles infértiles, ni deberíamos de estar produciendo obras de la carne, sino deberíamos de estar produciendo frutos del Espíritu. ¿Y en dónde está la dificultad de todo esto? ¿Por qué nos es tan difícil manifestar fruto? Porque nos cuesta permanecer. Nos cuesta permanecer firmes. Y dentro de las características de los árboles, tú plantas un árbol y el árbol ahí está parado durante años y no se mueve. Así vaya uno y lo golpea, si el árbol tiene años, no se mueve. ¿Por qué? Porque está plantado, porque está arraigado. Y esas raíces que echa el árbol en la tierra, pues son las raíces que nosotros debemos de tener en la palabra. Debemos de estar arraigados a Dios, debemos de estar arraigados a su conocimiento, para que estemos nutriéndonos de esa parte y seamos inamovibles. Pero como nosotros humanamente nos movemos conforme a lo que nuestro corazón dicta, conforme a lo que nuestros pensamientos quieren, conforme a los deseos de este mundo, pues no permitimos que ese proceso de abono, ese proceso de cuidado de parte de Dios y ese proceso donde los nutrientes deben de llegar a nuestra vida permeen, no tenemos buenos frutos. Si fuéramos un buen árbol que esté plantado junto a corrientes de agua, como dice la Escritura, pues va a ser abonado, cuidado, podado, desinfectado, desplagado, porque en ocasiones traemos plaga. ¿Han visto los árboles con plaga? En ocasiones estamos así, llenos de plaga, infectados, enfermos, y no nos permite eso dar fruto. Entonces es tiempo de que nos dejemos limpiar por Dios, es tiempo de que nos dejemos abonar, es tiempo de que nos dejemos podar, aunque nos duela, pero va a ser en beneficio de que podamos obrar conforme a su palabra, va a ser en beneficio de que podamos servirle, va a ser en beneficio de que podamos llevar y compartir y podamos dar más fruto del que Él ya nos está dando. No dejemos de alimentarnos, no dejemos de cuidar nuestra relación con Dios,
porque de ahí es de donde vienen los nutrientes y el cuidado para nuestra vida. De ahí es de donde nosotros vamos a salir victoriosos de los problemas o las situaciones en las que estemos, porque de alguna manera es el Padre el que estará teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Y si permanecemos, vamos a ser vencedores de cualquier situación que andamos. Entonces, ¿somos un buen árbol? Hay que analizarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestro fruto? ¿Qué estamos dando? ¿Qué fruto queremos dar? Porque también podemos pensar, a lo mejor no estoy dando el fruto que en este momento yo quisiera, pero ¿qué fruto quiero dar? ¿Qué necesito hacer para poder llegar a dar ese fruto? ¿Sí? Recuerden que como dice que todo árbol que no da fruto será cortado. Debemos de cuidar lo que Dios ya nos dio. ¿Sí? Debemos de dejarnos abonar por el Padre, debemos de dejarnos podar, ¿sí?, para poder ser fructíferos. Mientras más cuidado se tenga del árbol, por ejemplo de un árbol de manzanas, mientras más saludable sea el árbol, mientras haya tenido todos los recursos necesarios para poder crecer, más apetitoso va a ser el fruto. ¿Sí? Ya que el propósito del árbol de manzanas no es ser árbol, sino dar fruto, dar manzanas. También nuestro propósito debe de ser así. Nuestro propósito debe de ser dar más fruto. Sí tenemos que ver dónde estamos plantados, sí tenemos que estar pendientes de que el Señor nos alimente, sí tenemos que estar cuidando toda esa parte, pero la finalidad es que llevemos fruto que glorifique al Padre. ¿Sí? Entonces, ay Dios. Entonces, a un verdadero cristiano que da buenos frutos, se le conoce porque vive una vida abundante. Y abundante no quiere decir en riqueza material, sino una vida abundante en Dios, una vida abundante en su palabra, una vida abundante en su conocimiento, una vida abundante en su espíritu. ¿Sí? Sirviendo, porque dice la Escritura, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Se le conoce porque colabora con la obra, porque proclama en todas partes que Él es hijo o hija de Dios. Donde quiera que anda, manifiesta el fruto y las demás personas lo ven. Un cristiano que da buen fruto es humilde, es obediente y es fiel. ¿Sí? Un cristiano que da buen fruto es el que siempre está diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no se trata de mí, ni es en mis fuerzas. Porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él es el que comenzó la buena obra en mí y la terminará hasta el final, pues tengo los ojos puestos en Cristo, porque Él es el autor y consumador de mi fe. Y no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo. ¿Sí? Y en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque donde quiera que yo voy, Cristo es mi guardador, Cristo es mi protector, porque me cubro con su sangre. Y no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo siempre, porque Él lo prometió. Y si todavía no estás dando buen fruto, hoy es el día que el Señor quiere abonarte. Hoy es el día que el Señor quiere limpiarte. Hoy es el día que Dios quiere que dejes tu vieja manera de vivir, que te entregues verdaderamente. Él quiere cambiarte. Él quiere plantarte en una buena tierra. Quiere traerte del lugar en donde tú estás plantado hacia su luz admirable. Quiere traerte a una tierra santa para que lleves fruto abundante. Pues fuimos llamados para dar fruto, pues pueblo suyo somos, escogidos por Él, limpiados, perdonados, santificados y apartados para Dios, con el propósito de ir y dar fruto.